sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 ¿qué? Con 7 sellos. Dice la escritura, vio un libro, y cuando dice libro, no quiero que pienses en un libro como los libros que conocemos el día de hoy. No pienses en un libro empastado, en un libro como tú y yo lo conocemos el día de hoy. La palabra utilizada en esta porción de Apocalipsis en libro es el griego biblión, así como Biblia, pero grandote, biblión, ¿sí? Que significa una carta, un pergamino o un rollo, ¿sí? Una carta, un pergamino o un rollo, eso significa la palabra libro en griego, que viene de la palabra biblión. Y sabes, en aquella época el papel no existía como el día de hoy. Hoy tú y yo tenemos hojas de papel que son muy maleables, que son muy fáciles de escribir, que son muy fáciles de poder, pues te pones a dibujar, te pones a hacer lo que quieras y es muy sencillo. Pero en la época que estamos estudiando no hay hojas de papel como las que tiene la hermana en su cuaderno, como las que puedes tener tú. Donde se escribía normalmente era en pergaminos o en papiros. Es decir, eran o en pieles tratadas para poder escribir o en hojas muy tratadas y ásperas también para escribir. Ahora, no es como que vas a escribir en una piel y te rayas tú y empiezas a escribir como cuando escribes en un número telefónico y no traes donde anotar, sino que lo que hace es hacer una marca en esa piel y es muy endeble, es muy ligero, no es como que sea súper fácil de escribir, porque pues, evidentemente eran hojas tratadas o eran pieles tratadas para escribir y no era la naturaleza propia. Ahora, ¿por qué te digo que no pienses en un libro como los libros que hoy tenemos, como tu Biblia? Porque los libros de esta manera datan aproximadamente del año 400 y año 600 después de Cristo. Olvídate tú de la imprenta de Gutenberg o de todos los papeles en imprenta. El primer documento que se tiene una evidencia que se empastó se llamaban códex, y los códex eran propiamente pergaminos que, para no estar desenrollando un rollo y viendo si era aquí o era acá, lo que se hacía era tener esos rollos o esos pergaminos a lo largo y se colocaban unas tapas duras o tapas rígidas de madera para poder ir de una parte a otra parte y empezar a ver en dónde estaba lo que yo quería buscar. En lugar de tener 10 rollos o 100 rollos, los extendías y le ponías esos códex. Y evidentemente eran de madera porque el rollo, la tela, o en este caso la piel, volvía a una forma de contraerse, una memoria por estar hecho o estar envuelto. Entonces es hasta el año 400 o 600 después de Cristo que se empiezan a utilizar los cuadernos de la manera más primitiva como los conocemos hoy. Entonces ahora, algo que es importante, que dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono tenía un libro. ¿Y qué dice del libro? O sea, no es un libro, es un rollo. ¿Y qué dice del rollo? Que estaba escrito ¿por dónde? Por dentro y por fuera. En aquella época, tú y yo estamos acostumbrados a escribir por al frente y por atrás, ¿no? Que correctamente es anverso y reverso. Y tú escribes y terminas, punto, y le das la vuelta y sigues escribiendo, ¿va? Y escribes por ambos lados. Pero en esta época no era fácil escribir por ambos lados. Escribías por uno solo de los lados y era una bronca. Y por el otro lado no había forma de escribir. Era muy complicado escribirlo. Pero algo de lo que describe Juan en Apocalipsis 5 es que el rollo estaba escrito por ambos lados. Es decir, no se acostumbraba comúnmente a hacerse eso. Pero ese estaba escrito por ambos lados. Y sabes, solamente en casos muy importantes se escribía en los dos lados de una hoja, de un papiro o de un pergamino. Solamente en casos muy, muy especiales. Y haz de cuenta que tú escribías, terminabas, empezabas a enrollar tu escrito, y cuando escribías por fuera era porque había una indicación para la persona que iba a abrir ese rollo. Es decir, no era como que lo abrí, no era para mí. No, escribías, lo enrollabas y lo sellabas. Y era la forma normal como se escribieron las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Galacia. Así fue como Pablo escribió sus cartas. No eran cartas en sobre, eran simplemente hojas, o eran pergaminos, o eran papiros, los enrollaba, los sellaba y se los mandaba a las iglesias. Esas eran las cartas del apóstol Pablo. Ahora, este rollo está escrito por ambos lados y era una señal de que era un documento muy, muy importante
y muy, muy exclusivo, y que tenías que cumplir con ciertas condiciones para poder abrirlo. Es decir, el mensaje, si bien es cierto, va adentro enrollado, no lo alcanzas a ver, pero el que haya escrito algo afuera, voy a tomar una hoja que está por acá, creo que es mía, del pasado, del Armando del pasado. Te das cuenta que escribías en tu hoja y una vez que terminabas de escribir en la hoja, enrollabas tu hoja y aquí le ponías tu cera, tu sello y lo mandabas. Pero de este lado era muy difícil de escribir. Y este rollo que tiene Apocalipsis está escrito también por fuera. Uno, había muchas cosas que escribir seguramente, pero dos, el que se escribiera por fuera era que había instrucciones, condiciones y señales para poder abrir esa hoja o para poder abrir esa carta. Por eso hace énfasis y dice que estaba en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, ¿sí? Y además dice que tiene 7 sellos. La palabra griega para sellos es esfragis, que significa literalmente colocar una cera derretida, y después en la cera derretida colocar tu anillo de autoridad. Los que son maestros o los que fuimos alumnos en la época de los sellitos, era como cuando tu maestro llegaba y te ponía el sello porque le daba flojera escribir a todos y ponía Mistere, ¿no? 10 o 6, ¿no? O mis, lo que sea, ¿no? O tarea, trabajar en casa o corregir o volver a hacer, lo que quieras. Pero ese sello tiene una tinta y que daba una marca en la hoja en donde tú estás. El caso del sello que está en la carta que nos describe Juan en Apocalipsis es simplemente cera que va en el filo de la hoja que acabas de enrollar, y esa cera caliente evidentemente pues va a pegar como un chicle, como un pegamento, pero lo que se acostumbraba es que con el anillo que tú tenías sellabas, presionabas y quedaba marcado el escudo o el nombre o las siglas de la persona que estaba mandando esa carta, lo cual significaba que había un remitente y un destinatario, y quien estaba escribiendo estaba poniendo su sello. ¿Qué pasaba con ese sello? Que si llegaba el documento de Armando hacia alguien y el documento llegaba ya abierto, es que la comunicación se había violado. Se había abierto algo que no tenía que abrirse. Entonces solamente a quien iba dirigido el sello, a la iglesia de Galacia, a Tito, a Filemón, a Timoteo, a quien se dirigía esa carta, era el único que podía recibirla y abrirla. Por eso las cartas del Nuevo Testamento de Pablo, llegaba la carta a la iglesia y os saludo, ¿no? Y aquí le escribe a los santos de la iglesia de tal. Y evidentemente hay un pastor y evidentemente hay un responsable, y el responsable tomaba la carta y la leía frente a la congregación. Hermanos, tenemos carta de nuestro hermano Pablo, y escribía en esa carta y leía en esa carta lo que Pablo había escrito, y después decía: por favor hagan llegar esta carta a los hermanos de Tesalónica o a los hermanos de tal lugar. Y entonces ellos compartían esa carta a los demás. Ahora, este rollo, este libro tiene 7 sellos, ¿sí? Y el que tenga 7 sellos, ¿recuerdas que el 7 representa qué? Plenitud, o que algo está completamente cerrado, ¿sí? Y Dios lo tiene en su mano. Dios tiene un rollo que es escrito por ambos lados y que tiene 7 sellos. Los 7 sellos son alrededor no son como 7 sellos donde caiga, sino que en el filo que tiene el rollo, ahí están los 7 sellos, y hay que quitar 7 sellos para poder abrir ese libro. Ahora, el rollo en sí, ¿qué significa este rollo? ¿Qué es lo que hay escrito en el rollo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué de repente la visión nos cambia del que está en el centro, en el que está en el trono principal? ¿Por qué ahora que él tiene un rollo en la mano? ¿Qué hay en el rollo? ¿Qué es lo que representa el rollo? Y pues, si yo te digo ahorita, pues ya no vas a venir a lo largo de los demás capítulos, pero también no te puedo decir porque lo vamos a ir descubriendo juntos. Los sellos se van a ir retirando uno a uno a partir de Apocalipsis 6.1 hasta Apocalipsis 21.6. En Apocalipsis 21.6 es el último de los sellos, y tú y yo no podemos saber qué hay adentro del rollo hasta que no se quiten los sellos. Entonces, cada que se va quitando un sello, se desatan juicios contra la iglesia, bueno, no contra la iglesia, contra el mundo, y se desatan juicios y se desatan copas y se desatan muchas cosas. Entonces, lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Sin embargo, hay un montón de teorías acerca de esto, y quiero que las conozcas, que las sepas y que no te confundas, que el día de mañana no seas confundido por lo que hay en ese rollo. Hay quienes dicen que el rollo
que tiene en el trono Dios en su mano es el trono que vio Ezequiel en Ezequiel 2, 9 y 10. ¿Te acuerdas de esta parte donde Ezequiel tiene una revelación y Ezequiel ve un rollo y una mano que le extiende el rollo y le dice, ten, aquí está este rollo, y Ezequiel lo ve? Pero ahora el que crea que es el rollo que vio Ezequiel, no hay un sustento bíblico para esto, ¿sí? Pues el rollo que tenía Ezequiel pudo ver el contenido del mismo rollo. Incluso en Ezequiel 2:10 dice, y vi el contenido del rollo que había, y había lamentaciones, endechas y ayes. Había frases, había cánticos y había como oraciones en ese rollo. Entonces no es el rollo de Ezequiel, porque Ezequiel pudo ver lo que había en ese rollo. Hay quien dice que es el rollo de Jeremías, ¿sí? Jeremías capítulo 32, del versículo 6 al 15, lo puedes leer en tu casa. Jeremías, cuando va Israel de cautiverio y va de exilio, Jeremías compra una tierra, compra una heredad y dice, yo voy a comprar esta heredad y estoy pidiendo todo mi dinero para comprar esta tierra. Y lo que hace Jeremías es pedir un rollo, una certificación por duplicado, porque él se va a llevar una al exilio y la otra la va a enterrar en el terreno que acaba de comprar. Y lo que Jeremías les dice es, este es un acto profético y es un acto de que creo fielmente que Dios va a hacer volver a su pueblo después de 70 años a su tierra. Y cuando mi descendencia, mi casa y mi familia regrese a esta ciudad, vengan aquí, desentierren el rollo y hagan uso de la tierra que es de nosotros, porque estamos pagando un precio por ella y es un precio de adquisición para que ustedes tengan un lugar en donde están. Y mucha gente dijo, yo no voy a hacer nada, yo vendo, yo me voy, porque no vamos a regresar, vamos a morir allá. Y Jeremías, proféticamente hablando, deja ese rollo con esa potestad ahí. Tampoco es ese rollo de Jeremías, porque el rollo de Jeremías hablaba sobre un pedazo de tierra después del exilio, del regreso del exilio. Hay quien dice que el rollo, lo que hay escrito en el rollo, es el resto del libro del Apocalipsis, es decir, las instrucciones finales que el Cordero tiene que llevar y que tiene que cumplir para poder tener un apocalipsis exitoso. No hay ningún sustento que hable de esto. Digo que probablemente hay cierta lógica, porque el rollo se va abriendo conforme va avanzando el apocalipsis. No es el rollo quien le da las instrucciones al Señor de lo que va a pasar en el apocalipsis. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él fue el que lo creó. Él fue el que dio hasta dónde va a llegar. Entonces el apocalipsis no pueden ser instrucciones para lo que se va a hacer en el apocalipsis, y no hay una evidencia bíblica de esta. Otros dicen que es el canon completo de la Biblia, es decir, todos los libros de la Biblia, del Pentateuco hasta las cartas finales. Y aunque parece lógico y tendría sentido, ¿qué caso tiene tenerlos? Si ya todo está pasado, ya todo se cumplió. Ya estás en las cosas que son después de estas. ¿Por qué deberías de tener un canon bíblico? Es como si tú tienes hoy Netflix o Amazon Prime y todavía tienes tus cassettes beta guardados, pero ya no tienes tu videocasetera para verlos. Está padre que los tengas, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Dónde los vas a reproducir? ¿Sí? Y es lo que pasa acá, no hay un sustento como tal. Ahora, otros dicen, y es una postura con la que yo comulgo bastante, que ese rollo que tiene Dios en el trono en su mano es el título de propiedad de la creación. Y voy a explicar esto, porque no quiero decir, ¿el título de qué? Bueno, es el título de propiedad de la creación. ¿Recuerdas cuando Dios crea al hombre? Dice que crea al hombre a imagen y a semejanza de Dios. Y Dios le entrega al hombre la autoridad sobre la tierra. Y le dice, lábrala, cuídala, multiplícala, fructifícala y señoréate sobre todo lo que hay en la tierra. Y es una autoridad que Dios le da al hombre cuando el hombre está en el Edén, cuando está Adán en el Edén. ¿Recuerdas cuando Adán es engañado? ¿Qué pasó con ellos? El Señor les había dado una instrucción. Puedes hacer todo esto, pero de esto no vas a comer. Y cuando ellos son engañados, él culpa a la mujer culpa a la serpiente, y la serpiente se sale con la suya. Porque el diablo no arrebató la bendición que Dios le había dado a Adán.
Porque Satanás sabía que si él la robaba, Dios le iba a castigar. ¿Y qué fue lo que hizo? Endulzó el oído, engañó y voluntariamente el hombre le entrega a Satanás la autoridad que Dios le había dado para estar en la tierra. De ahí viene el destierro de Adán. De allá viene el pecado del hombre. Por eso el autor de Hebreos dice, es que hay un antiguo Adán, un viejo Adán que es carnal, y hay un nuevo Adán en Cristo que es un Adán espiritual. Y entonces, ¿me sigue acá? Dios le entrega algo al hombre y el hombre se lo cede al diablo. Y cuando el Señor viene, el Señor no viene porque tú y yo seamos guapos o feos o bonitos o altos o bajitos o exitosos o fracasados. El Señor tiene un objetivo y tiene una misión. Y la misión de Él es muy clara. ¿Por qué cuando muere en la cruz del Calvario se dice que Él vence? ¿Por qué cuando Él resucita después de haber sido crucificado no deja que nadie le toque? Porque le dice, necesito ir a ver a mi Padre primero. Porque Él había ganado lo que Satanás le había quitado al hombre. Porque de acuerdo a la ley de Dios, la única forma de poder redimir el pecado, poder retener algo otra vez, era por medio de ¿qué? Del sacrificio y del derramamiento de sangre. ¿Me sigue acá? Y se acuerda de algo muy, muy importante. Cuando Jesús comienza su ministerio y es llevado por Satanás y es tentado, Jesús no lo desmiente. Satanás le dice, mira todos estos reinos. Si tú te postras a mí y me adoras, todos esos son tuyos. Vamos conmigo a Mateo 4, del 8 al 10, por favor, para que quedemos claros con esto. Mateo 4, 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Está hablando de Satanás que lleva a Jesús, le lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. No dijo algunos reinos o los reinos del oriente o los reinos del sur. Dice todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es decir, cada reino con su esplendor, con su gloria, con su riqueza, con su fama, con su poder. Versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Jesús no lo corrige. Jesús no le dice, ¿de qué hablas? ¿Cómo que dueño de todo? Jesús no le dijo a Satanás eso. Porque Satanás tenía verdaderamente el derecho sobre toda la tierra. Por eso se le dice a Satanás el padre de este siglo. Oye, pero ¿qué pasa con Salmos que dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? Pues sí, es de Dios, pero Dios se lo entregó al hombre y el hombre en su incapacidad, en su pecado, en su menosprecio, lo entregó a Satanás, lo entregó al enemigo. Por eso es que cuando Jesús es tentado, Satanás le pone la oferta de gloria y de todos los reinos. El Señor no dice, oye, no, eres un mentiroso, esos no son tuyos, son de mi Padre. Jesús no lo desmiente. Porque tiene un derecho legal el enemigo por haberlo obtenido tras el engaño del hombre. Ahora, ¿Dios no lo puede tomar? Claro que lo puede tomar. Claro que Dios puede tomar todo el mundo, pero ¿sabes? Eso no sería legal ante la propia justicia de Dios. Porque entonces Dios lo que está haciendo es un acto de corrupción contra su propia justicia. Porque Dios se lo entregó al hombre y el hombre en su desobediencia lo cedió a alguien más. ¿Dios podría intervenir? Sí, pero no es como Dios lo hace. ¿Te acuerdas que hace más o menos un año, un poquito más de un año, estudiamos el libro de Ruth? Como comercial lo puedes ver en YouTube, están los 4 capítulos de Ruth que platicamos ahí. El 4º capítulo de Ruth, había un hombre que se llamaba Boaz. ¿Te acuerdas de él? Que se llama, el título que le pusimos es Amor Redentor. Y hablábamos de la figura de Ruth y de Boaz y te decía, es que es una figura, una analogía entre Dios y la iglesia. Y tú decías, sí, amén. Sí, pero ¿cómo? Hoy lo vamos a ver. Hoy vas a ver cuál es esa figura. Porque hay una figura en el libro de Ruth
que habla acerca de un pariente redentor. ¿Te acuerdas que Noemí se va porque hay escasez, se le muere el marido, se le mueren los hijos y regresa de nueva cuenta con una nuera que es moabita, que es de un pueblo pagano, y cuando regresa las propiedades que eran del marido o de su familia ya no están? No dice la Biblia si las vendieron todas o las regresaron, o al irse ellos, los familiares de ellos las tomaron, pero ya no tienen propiedades. Entonces llega la moabita Ruth y empieza a cortar algunas cosas que le permiten en algunas viñas o en algunos campos en la era de Booz, y de repente empieza a hallar gracia ante los ojos de Booz, y hacen una estrategia y dice: oye, él es pariente lejano de nosotros, entonces él puede redimirte, y redimirte significa que él es capaz de poder comprar las tierras que eran de nosotros para que las volvamos a tener, y entonces volver a tener la abundancia y el derecho de lo que teníamos antes. ¿Te acuerdas de esto que platicábamos, de esa figura del pariente redentor? Pues bueno, había 3 requisitos que había que cumplir el pariente redentor. Y el pariente redentor, número 1, ¿qué debía tener? Debía de tener la capacidad para recuperar las tierras. Es decir, tener lana, porque había alguien que ya tenía esas tierras y había que comprarlas y había que llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, el pariente redentor número 1 debe de tener las posibilidades de poder adquirirlas, de poderlas comprar otra vez. Ahora, si esto lo traslapas a la situación de Apocalipsis que tú y yo estamos viendo y al tema de la iglesia, cuando tú y yo perdemos esa santidad que Dios le dio al hombre, la única forma de poder obtenerla de vuelta no eres tú, no es tu familia, no es tu apellido, no es tu casa, no son tus años de cristianos, porque nadie en la historia pudo lograrlo. Por eso es necesario que Dios dé a su Hijo para que venga y entonces Él sea el que tome de vuelta esa santidad. Es decir, hay un precio que pagar. Ese precio no lo podemos pagar tú y yo, amado. Ese precio es un precio de sangre. Y aunque tú y yo nos cortáramos las venas y nos crucificaran, tu sangre y mi sangre es una sangre en pecado. Y no vamos tú y yo a poder cubrir y pagar ese precio. Por eso es que Cristo viene como cordero sin mancha para pagar el precio, el justo precio, por tu salvación y mi salvación. Por lo que Satanás había robado a Adán en el huerto del Edén. ¿Me sigue aquí? Número 2, además de que el pariente redentor debía de tener la lana para pagar, ¿qué más debía de tener el pariente redentor? ¿Te acuerdas que había un fulano en la historia de Ruth? Y que le dice: tú fulano, ¿cómo estás? No, pero no dice el nombre del fulano. Dice: tú fulano, ¿cómo estás? Fíjate que tal, porque le dice Booz: oye, yo quiero hacerlo y tengo el dinero para hacerlo, pero antes de mí hay otro que tiene un derecho mejor, y era el fulano. El fulano tenía mejor derecho que el que tenía Booz. Y le dice: oye, fíjate que hay unas tierras así y todo. Sí, a mí me interesa y yo las puedo adquirir y todo. Dice: sí, pero te tienes que casar con Ruth, con la moabita. Y dijo: no, chavo, pues sí te fallo, ¿no? No ando ahorita pensando en casarme ni nada de eso, ¿no? O sea, sí ando queriendo las tierras, pero no quiero nada de boda ni nada de compromiso, ¿no? Y dice: porque voy a perder mi heredad, porque voy a perder muchas cosas. Y entonces le dice Booz: oye, fulano, entonces si tú no vas, el siguiente que tiene derecho de hacerlo soy yo. Y dice el fulano: pues hazlo tú. Entonces, número 1, el pariente redentor primero debe de tener la capacidad para comprarlo. Y número 2, debe de querer hacerlo. Si no lo quiere hacer, pues no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Y número 3, ¿cuál es la tercera característica? Además de tener la capacidad para hacerlo y querer hacerlo, pues la más importante es que pues tiene que ser pariente, ¿no? Tiene que ser familia. Si no es familia, si no es pariente, no puede ser el pariente redentor, no puede ser alguien externo. Y sabes, por esa razón es que Dios se despoja de su grandeza y se hace hombre para venir a la tierra. Para entonces, el día de hoy en Apocalipsis, poder tomar un sello, un libro que nadie es digno de tomar. Y entonces es cuando Filipenses 2 adquiere verdadero sentido y significado. Vamos a Filipenses 2, 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. Porque Cristo es nuestro pariente redentor, que tiene la forma de pagar lo que quiso hacerlo y que además se hizo pariente de nosotros.
Filipenses 2, 6 al 11 dice, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de ¿qué? De hombre, mi pariente, mi semejante en esencia, en naturaleza, ¿sí? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, para que el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se despojó de su grandeza, Él se despojó de su deidad y se hizo hombre. Y no nada más se hizo hombre, sino que por medio de Él nos hizo familia. Nos hizo familia de Dios, nos hizo parientes con Él. Y aún así Él se fue a la cruz del Calvario y tú y yo nos quedamos acá. Y Él resucita, y es por su sangre, que es única sin pecado, que se paga el precio. Es Él despojándose voluntariamente, Él queriéndolo hacer para venir a pagar el precio. Y es Él dándonos identidad como familia de Dios, por la que somos familia en Cristo Jesús y por la que somos parientes en Él. Y este es el cuadro de la manera correcta como Dios recupera lo que Satanás había quitado a Adán en el Edén, y Cristo lo recupera en la cruz del Calvario. Amén. Ahora vamos a ver qué sigue en Apocalipsis, porque ahorita nada más vimos que había un rollo con 7 sellos. Versículos 2 y 3 dice Apocalipsis 5, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Quién es digno de abrir el libro? Decía el ángel. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra es digno de abrirlo, dice, y ni aún de mirarlo. ¿Quién puede abrirlo? Acuérdate que este libro tiene instrucciones. Es escrito por dentro y por fuera. Dice, y nadie puede abrirlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni nadie. Ni siquiera pueden mirarlo. Ni siquiera los ancianos podían abrirlo. Ni los 4 seres vivientes podían abrirlo. Ni Buda, ni Mahoma, ni María, ni el ángel Moroni, ni nadie de los que te prediquen que tienes salvación o que va a dar un mejor sentido a tu vida puede hacerlo. Porque todos ellos murieron y quedaron acá. Y no hay quien lo pueda abrir. Versículo 4 dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y lloraba yo mucho. La palabra que utiliza Juan aquí en llorar es una palabra que hace énfasis a llorar a gritos, a gemir a gritos, como de desesperanza. Y es la palabra klaio, la que utiliza el griego en Apocalipsis. Y dices, pero ¿por qué Juan se pone así? Pues nomás no había quien pudiera abrir el libro. Había dicho, pues podía hablar, regresémonos, ¿no? No, dice que empieza a llorar mucho. ¿Y por qué llora mucho? Nuestro mundo, nuestro día a día va corriendo hacia un camino de maldad, pero a una velocidad impresionante. Yo me acuerdo, aunque no soy tan viejo, recuerdo cuando jugábamos aquí en la calle y no había celulares y no había nada, y te puede desaparecer un ratote y tus papás no era como que me lo robaron, ¿no? Se lo va a robar, está re feo. No era como que se angustiaran así, ¿no? Y el día de hoy, tus hijos o mis hijos o alguien de nuestra familia, no sabemos en dónde está y comenzamos a alertarnos, ¿no?
Y dices, es que exageras. No exageras. Vives en un medio y en un mundo en donde hay violaciones, desapariciones, hay maltrato, hay un chorro de cosas. Y tenemos un mundo que va corriendo hacia lo malo cada vez más. Y sabes, si hay una esperanza que tú y yo tenemos, no es que un gobierno de cualquier partido va a cambiar las condiciones en esta tierra. Realmente nuestra esperanza está en Dios y es Jesús. Yo no sé en qué descansa tu esperanza, pero mi esperanza está en Jesús, de lo que pueda pasar. Y también mi resignación está en Jesús cuando algo que no me agrada sucede. Porque no puedo darle las gracias por lo bueno y no darle las gracias por las cosas que son adversidades. Porque tenemos que darle las gracias en todo, dice Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Buenas y malas. Hay que darle gracias a Dios en todo. Ahora, ¿por qué Juan llora? Porque Juan tiene la esperanza de que Jesús va a restaurar todas las cosas. Jesús va a restaurar todas las cosas. Y yo no sé si tú has llorado por desesperanza o te has angustiado por desesperanza. Mejor dirás, no, pues que no soy tan espiritual como el Juan que está esperando a que el Señor solucione todo. Todos sabemos lo que es tener esperanza en algo, ¿sí? Todos sabemos lo que es perder la esperanza en algo. Y si te cuesta mucho trabajo comprender el concepto, los que trabajan y tienen un sueldo, tenemos un sueldo, de repente cuando enero trae como 140 días y estás en el día 139 y sabes que a otro día van a pagar, estás teniendo tu esperanza en un pago, ¿sí? Estás confiando en que va a llegar una fecha en la que te van a pagar. Y cuando no te pagan en esa fecha, ¿qué pasa, amado? ¿No sientes feíto? ¿No sientes como desesperación? No te preocupes, es que cayó en viernes, ya no nos dio tiempo, pero el lunes te pago. Dices, bueno, pues como quiera, de aquí al lunes sobrevivo, ¿no? Si el Señor ayunó 40 días, ¿no? Y luego llega el lunes y te dicen, es que no hay fondos y no sabemos si paguen el viernes. Entonces tu desesperanza empieza a crecer. Y te estoy hablando de algo completamente efímero y mundano, que es un pago. ¿Qué pasa cuando la esperanza de tu alma, la salvación de tu casa, está anclado en una fe? Y Juan ve que no hay quien pueda abrirlo. Por eso Juan llora de esa manera, porque toda su esperanza está en Jesús. Y si no hay alguien que pueda hacerlo, porque además él mismo lo vio morir, porque además él mismo vio el sacrificio y el dolor que sufrió, y entonces llora porque dice, y entonces, ¿por qué fue todo lo que pasamos? Versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, Juan hablando, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En medio de la desesperación de Juan, aparece uno de los 24 ancianos. ¿Te acuerdas que te decía la semana pasada que pusiéramos atención cada que los 24 ancianos o algunos ancianos aparecían, porque nos enseñaban cosas? Porque los ancianos representan a un cristiano maduro, o cómo debería de ser el comportamiento de un cristiano maduro, no de un cristiano viejo. Un cristiano viejo no es maduro a veces sí, a veces no, a veces es mañoso nada más. Pero es un cristiano maduro, y tú y yo tendríamos que ser como esos ancianos, con actitudes y con respuestas de alguien maduro. Y lo veíamos 8 días, se postraban, adoraban, rendían y arrojaban sus coronas. Y ahorita en medio de la desesperación de Juan en su drama, Juan gritando, Juan llorando a voces, se le acerca y le dice, tranquilo, no llores, no llores, ¿sí? Mira al león de la tribu de Judá. No llores, mira al león de la tribu de Judá. Y sabes, un cristiano maduro es capaz de llevar paz, consuelo y tranquilidad al corazón de una persona que está pasando por desesperanza y por angustia. Un cristiano verdadero, un cristiano maduro, un cristiano que ha seguido y se está afianzando en la fe del Señor, debe ser alguien capaz de, en lugar de traer caos, traer un bálsamo con tus palabras, un bálsamo y una esperanza a los demás. Darle fuerzas a los demás, no en lo que yo te pueda dar,
Porque hay mucha gente que se acerca y digo, hubo gente acá que ya no está y se fue a otros lugares, pues acercaba y te decía, hola hermano, ¿cómo estás? Bien hermano, ¿y tú cómo estás? No, pues muy mal hermano, muy mal. ¿Y por qué estás mal hermano? ¿Qué está pasando? No, pues que no tengo dinero. Y traía a sus niños, ¿no? Y es que mira, pues ni para darles de comer sopa tengo, ¿no? Entonces te dicen eso y dices, hay una parte de ti que es misericordiosa todavía, ¿no? Y ayudas. Y lo primero que queremos hacer siempre es como, pues, déjame, te doy algo, ¿no? Y no me lo pagues, o sea, ten. Y quiero ser muy claro con esto, porque no quiero decirte que no des dinero, porque también la misericordia es buena y Dios también recompensa y Dios también trae bendición por eso. Pero de repente tú le dabas algo a él y él al día siguiente estaba con otro hermano con la misma historia que tú te había dicho, y un mes después estaba con la misma historia con otro hermano, y después cuando acordabas, a todos los hermanos se les acercaba y les pedía dinero siempre con la misma historia. Y el cuate nunca quería comprometerse, nunca quería aplicarse, nunca quería ir a buscar trabajo, nunca quería hacer cosas, pero siempre traía esa historia de tristeza poniendo a la familia. Y de repente se iba a otra iglesia y en otra iglesia le daba la vuelta a los hermanos y sacaba dinero, y yo hasta le presté un tanque de gas y yo esto, y se iba a otra iglesia, se iba a otra iglesia, y es gente que se la vive brincando en iglesias solamente sacando dinero y de alguna manera vendiendo una imagen hacia los demás. Si tú quieres darle dinero, está bien, hazlo, es parte de nuestra naturaleza muchas veces. Muchas veces es nuestro primer impulso el ayudarles, pero si algo tú y yo tenemos que hacer es hacer lo que hace este anciano, decir, oye brother, deja de llorar y mira al Cordero, mira al León de la tribu de Judá, pon tus ojos en él. Hace 8 días lo platicábamos de qué implica poner los ojos en el mar o donde están las cosas turbias. Y sabes, no lo digo yo, no lo digo solamente porque se me ocurra. Pero si tú quieres que te vaya bien y quieres que haya añadidura en tu vida y en las cosas que haces, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque todo lo demás entonces es añadido. Oye, no significa que sea dinero, significa que es paz, es bendición. Y si el Señor cree posible, también será dinero. Pero la Biblia no nos promete solamente dinero. ¿Qué es la añadidura? ¿De qué te sirve tener millones de pesos si no tienes salud? ¿De qué te sirve tener muchas cosas si no tienes paz? ¿De qué te sirve tener un buen empleo? ¿Si es a costa de qué? Por eso dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas ¿qué? Os serán añadidas. Y no lo dijo ninguno de los discípulos, lo dijo el Señor Jesús. Así que brother, de nada te sirve tener un sueldo mensual de 100,000 pesos si no buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. No te va a alcanzar lo que ganes. Jamás te va a alcanzar. Pero si buscas el reino de Dios, si buscas su justicia, sabes, todas las cosas van a venir por añadidura de Dios. Todo vendrá por añadidura. Entonces, lo correcto que es, si quieres darle dinero es tu bronca, pero lo correcto es decirle, no llores. Mira al Cordero. Mira al León de la tribu de Judá. Pon tus ojos en Jesús. Pon tu corazón en Jesús. Pon tu vida en Jesús. Ahora, este anciano le dice, no llores, sea aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y dices, ¿cómo que ha vencido, no? O sea, ¿a quién venció? ¿Cómo lo venció? Bueno, vamos rápido a Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 15, te voy a leer súper rápido esto. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11, en él también
fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso cuando tú y yo bautizamos por inmersión, porque es el símbolo de que estás muerto en tus pecados y resucitas en una vida nueva en Cristo Jesús. Versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ese del versículo 13 somos tú y yo, porque tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestra maldad, y él nos dio perdón de pecados y nos hizo estar juntamente con él, nos hizo parientes de él. Versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, toda tu maldad, todo tu pecado, todo lo que hiciste mal, todo lo que extorsionaste, todo lo que defraudaste, todo lo que engañaste, todo lo que mentiste, todo lo que hicimos mal estaba en esa carta de decretos, y ahora él anuló. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, llevándola en la cruz. Y él fue a la cruz para pagar por esos pecados, esa acta de decretos negativos que había yo generado, y él la llevó a la cruz para pagar por ella. Versículo 15, y aquí está la victoria de Jesús. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando Satanás pensaba que había ganado, cuando Satanás pensaba que estaba crucificando al Hijo de Dios, el Hijo de Dios estaba esperando su tiempo para ser presentado como Cordero, para por su sangre pagar todos los pecados en la cruz. Él no fue pecador, él se hizo pecado por ti y por mí. Él llevó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Ahí está la victoria de Jesús. Por eso dice el anciano, Jesús ha vencido, él es el que venció. Y entonces, como Jesús ha vencido, ahora él es el único que puede abrir y desatar cada uno de los sellos que están en ese rollo. Ahora fíjate cómo lo anuncian. Le dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Sí? Ambos títulos son títulos mesiánicos. Título mesiánico es el Mesías anunciado por Dios para su pueblo. Acuérdate que Dios le prometió a Israel que iban a tener un libertador, un Mesías, un rey. Y le dijo, y su reino será eterno. ¿Sí? Tendrá un reino eterno. Segunda de Samuel, capítulo 7, lo puedes leer en tu casa. Es el pacto de Dios con David. Y Dios le promete a David que habrá de David un reinado eterno. Por eso es que el título es la raíz de David, porque nace en David esa promesa y ese pacto de Dios. Y la pregunta es, ¿y ya hay un reinado eterno de Israel? No lo hay. Porque después de David vino Salomón. Y después de Salomón el reino se dividió. Y luego hubo un reino del norte y un reino del sur. Y cada vez eran los reyes peores uno que otro. Y después se fueron al exilio y se acabaron los reyes en Israel. Se fueron al cautiverio. Y después regresa Israel, pero ya no regresa como reino, sino como nación. E Israel el día de hoy sigue existiendo, pero no con una monarquía, sino con una república, con un presidente. Entonces, ¿hay un reino eterno de Israel? No. Pero el reino eterno comienza en Apocalipsis. La promesa de Dios dada a David en 2 de Samuel capítulo 7 comienza apenas en el Apocalipsis. Y es entonces donde el Salmo 2 toma sentido también en el versículo 8 al 12. Y dice, y entonces se sentará sobre tronos sobre naciones y desmenuzará las naciones como vasijas de barro. Y entonces es el reinado de Cristo. La promesa que Dios le había dado a David. Por eso es que se refiere a él como el león de la tribu de Judá y como la raíz de David. No son títulos que al anciano se le ocurrieron, sino que el anciano está haciendo claro qué es lo que está cumpliendo y qué es lo que está pasando. Versículo 6 dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo que Juan ve es literalmente un cordero. A él le dijeron, es un león, el león de la tribu de Judá ya vino. Y a lo mejor tú estás esperando acá la magnificencia de un león, ¿no?
Y voltea Juan a ver y dice que en medio del trono, donde hasta este momento solamente había estado el Padre, dice que ve a un cordero. A un cordero. Como inmolado. Ahora, la frase como inmolado es el griego esfazo. E-S-F-A-Z-O. Esfazo. Y significa degollado, masacrado por sacrificio y mutilado violentamente. Entonces, el cordero que ve Juan, no lo ve así todo blanquito, todo pachoncito. No, lo ve ensangrentado, lo ve violentado, lo ve mutilado, lo ve cortado. Y lo que Juan está viendo es a Jesús. Juan lo conoce. Y Juan lo está describiendo. No el Jesús glorificado del capítulo 1, sino el Jesús que fue crucificado. ¿Sí? Se ven sus cicatrices, se ve que está inmolado, es lo que dice la Escritura. Y sabes, el que está inmolado, el que haya esas heridas, es la evidencia de que ya pagó el precio para ser digno de abrir el rollo. Es la evidencia clara de que Él es el que pagó el precio para abrir ese rollo. ¿Sí? Ahora, este cordero tenía 7 cuernos. Los cuernos, el número 7, sabes, en la Biblia es plenitud. Y los cuernos, siempre que se habla en la Biblia de cuernos, se habla de poder y representan poderío. No digas, cuando la Biblia habla de cuernos, habla de Satanás. No, amado. La Biblia dice que el enemigo es como un ángel de luz, se viste como ángel de luz, Satanás. Y cuando la Biblia habla de cuernos, habla de poderío. Siempre se tocaban los cuernos para convocar a la guerra y para salir a la batalla. Y siempre que habla la Biblia de cuernos, habla de poder y habla de poderío. Y en este caso el cordero que está aquí tiene 7 cuernos, ¿sabes? Tiene la plenitud del poder, tiene todo el poderío. Pero además tiene 7 ojos. Y no son ojos normales. ¿Qué dice? Los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuáles eran los 7 espíritus de Dios? La plenitud del Espíritu Santo, lo veíamos en el capítulo 1. Y entonces lo que estás viendo aquí es que el cordero tiene toda la autoridad, todo el poderío, pero además tiene todo el conocimiento y tiene toda la presencia del Espíritu Santo. Entonces, en esta sola cita o en esta imagen que describe Juan, de los 7 cuernos que hablan de plenitud de poder y los 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios, hablan de la plenitud del conocimiento. Por lo tanto, en esta imagen se presenta el cordero como omnipotente, omnisciente y omnipresente. Ve todo lo que está, sabe todo lo que está en todos lados y tiene todo el poder. La cualidad, las características de Dios en él. Versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba en el trono? Dios Padre. Y dijo, ¿quién es digno de abrir? Nadie es digno de abrir esto. Hasta que llegó el cordero, avanzó y dice que tomó, versículo 7, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Toda la atención está en esto. ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Quién será digno de desatar los sellos? Nadie, ni siquiera de mirarlo. Y entonces sale el cordero inmolado con la evidencia de que Él pagó el precio y Él es digno de tomar ese libro. Él es digno de abrir ese libro y Él es digno de quitar esos sellos. Toma ese libro y no dice, bueno, ahora voy a dar el discurso por abrir el libro. No, ¿qué pasa? Versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando el cordero toma el rollo, nadie dice nada, nadie hace más, sino de inmediato todos se postran y se ponen delante de él con arpas, con copas llenas de oro, con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones. Y sabes, las arpas son instrumentos que se utilizaban y se utilizan para la adoración y la alabanza y la exaltación. Y siempre nuestra adoración, nuestra rendición va acompañada de alabanza y de exaltación a nuestro Dios. ¿Sí? No necesitas el discurso de alguien para reconocer la grandeza y el poderío de nuestro Jesús. Él no necesita pararse a explicarte por qué ha vencido y qué ha hecho, sino que todos saben que nadie podía tomar eso, y cuando Él lo toma, todos se rinden a Él en autoridad. Versículo 9, y aquí quiero que te enfoques en algo muy padre, porque vamos a escuchar 3 canciones
que vienen en este capítulo de Apocalipsis y vas a ver cómo surge cada una de las canciones. Hasta ahorita no ha abierto el libro, no ha abierto el rollo, no ha quitado los sellos, no lo va a quitar en este capítulo. La siguiente semana, capítulo 6, versículo 1, ahí quita el primero de los sellos y vas a ver lo que sucede. Y va a ir quitando gradualmente los sellos hasta terminar en Apocalipsis 21:6. Y cada sello tiene una finalidad, una función, un significado. De hasta que no quite los sellos no vas a poder saber lo que hay en el rollo. Amén. ¿Me sigue acá? Versículo 9, escucha lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Un canto nuevo, un cántico nuevo, un nuevo canto. ¿Qué es un nuevo canto? ¿Qué es un cántico nuevo? Un cántico nuevo es algo fresco, algo de hoy. Una canción nueva, una canción que no se había escuchado, una canción que no había sonado, una canción que nadie conocía y todos a una sola voz la estaban cantando. Y sabes, siempre el resultado de la gracia de Dios en nuestra vida debe de traer como consecuencia siempre una nueva oración y una nueva canción al Rey. El que tú y yo vivamos hoy nos da la oportunidad de poder adorarle a Dios de manera diferente como lo hicimos ayer. El que yo siga vivo hoy a mediodía me da la oportunidad de adorarle diferente a como pude adorarle en la mañana. El que yo termine hoy mi día me da la oportunidad de poderle adorar y bendecirle de una manera diferente como lo pude haber hecho en la mañana cuando me desperté. Porque sigo viviendo la misericordia de Dios y sigo viviendo la grandeza de Dios. Y es una invitación que tú y yo debemos tener todos los días para agradecerle y para cantarle al Rey de Reyes. Esa canción nueva, ese cántico nuevo, esa oración nueva. Yo no sé si de repente te pasa a ti que te vuelves casi cristiano de stock. Ya con tus oraciones predefinidas. Imagínate, invitas a un brother a tu casa a comer. Padre, te pedimos, bla, 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 y tú te quedas y dices: wow, qué bonito ora por los alimentos, ¿no? Y a la semana vuelve a ir a tu casa a comer y vuelve a orar igual que hace una semana. Y luego igual, y luego igual. Y ya cuando va a la 10ª comida, ya estás tú: Padre, sí, bendícele. Y ahorita va a empezar por orar por los de Asia, y luego por los de África, y luego por las viudas, y luego por los huérfanos, y al final por los niños con hambre, ¿no? Porque ya se la sabes. O sea, el brother no la cambia. O sea, la primera vez dijiste: órale, ¿no? Padre. La segunda dices: la tercera, cuarta ya te la aprendiste. La quinta ya la vas haciendo también en playback tú, ¿no? Y a veces nos pasa así, amado. Olvídate del que va a comer a tu casa, ¿no? Tú eres el que comes en tu casa. Espero que sí comes en tu casa. Pero a veces tu oración es la misma. Mismas palabras, mismos fraseos. Hoy no voy a pedir por Luis, hoy voy a pedir por Juan. Ya nada más cambio Luis por Juan. Pero el machote es el mismo. La estructura es la misma. Desde nosotros tenemos a veces esos temas. ¿Cómo le voy a dar a Dios una oración nueva, un cántico nuevo, si no paso tiempo con Él, si no conozco más de Él? ¿Cómo puedo conocer más de Dios? Leyendo su palabra, relacionándome con Él. ¿Qué pasa cuando te piden orar por alguien? Yo me acuerdo cuando yo comencé en la iglesia, te decían: hermano, mañana le toca despedirnos. Así como no dormía un día antes porque me tocaba pasar a hacer oración, nada más, ¿no? Bueno, nada más como haciéndolo menos, no, pero nada más porque era una parte pequeña contra muchas cosas que se hacían en la iglesia, ¿no? Y nos va a despedir hoy nuestro hermano fulano de tal, ¿no? ¿No? Las letras se te mueven, se te empaña la visión. Si llevas lentes, sudas y no se te empañaron en todo el culto, pero a la hora de leer se te empañan y estás. Pues vamos a orar, hermanos, ¿no? Y no sabes la verdad ni siquiera lo que dices, brother. Terminaste de orar por la gracia de Dios, pero cuando terminas así como que: ¿y sí pedí por lo que me pidieron? ¿Sí hice lo que me pidieron? Y de verdad es una invitación para que tu relación con Dios sea una relación diaria, nueva. Es nueva la misericordia de Dios cada mañana. Es nueva la oportunidad para adorarle de una manera diferente.
Un día cuando termines de orar el día de hoy, vayas a leer y vayas a orar. Y yo siempre empiezo con esta frase, entonces hoy no la voy a hacer. Quiero hacer una oración consciente. Si digo Padre de la Gloria como 20 veces cuando estoy orando, ya no voy a decir Padre de la Gloria 20 veces. Yo sé que es Padre de la Gloria y a Dios no se le olvida que es Padre de la Gloria. Pero si lo digo 20 veces en mi oración, yo lo he platicado acá, es como si yo llegara: hola Orlando, ¿cómo estás Orlando? Fíjate Orlando que me ha ido muy bien Orlando, pero además a veces Orlando no puedo dormir bien Orlando, porque fíjate Orlando que luego me da mucho calor Orlando y empiezo a sudar Orlando y me tengo que parar y cambiarme la camisa porque ya estoy sudado Orlando. Distraes. Así es como: Señor Jesús, te pedimos Señor Jesús que mira Señor Jesús cuando vengas a la iglesia Señor Jesús y que los hermanos vengan Señor Jesús. Ya sabemos que es el Señor Jesús. Y esos hombres empiezan a orar y a cantar. Y es un canto nuevo. Ahora, ¿cuál es la letra del canto? Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Es decir, están reconociendo: eres el único que puede tomar ese sello, porque tú ya pagaste por él, porque fuiste inmolado. Y dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El capítulo tiene 3 cantos, como te decía, pero este primer canto lo hacen los ancianos. Esta primera estrofa o parte de la canción la hacen los ancianos. Y los ancianos son los que están cantando. Y vas a dar, yo te decía hace 8 días, los ancianos es una representación o representantes de la iglesia. Ahora, quiero dejar bien claro acá: el que haya 24 ancianos en la visión de Apocalipsis no significa que haya 24 personas solamente el día que el Señor venga por su iglesia. Porque acuérdate que es un libro simbólico. Como esos 24 ancianos pueden ser toda la iglesia y tú y yo estamos alrededor de ahí, como efectivamente pueden ser 24 representantes de la iglesia. Por eso no lo sabemos tú y yo. Esa es una muestra de lo que Apocalipsis nos enseña. Y es una muestra de lo que Juan vio, de lo que Juan se le redimió. Y sabes, esta primer parte de la canción la hacen los ancianos. Porque tú y yo somos redimidos. ¿Sí? Los ancianos son redimidos. Los ángeles no son redimidos, son creados. ¿Sí? A los ángeles no se les redime de todo de toda lengua, pueblo y nación. A nosotros sí. Ahora, el que seamos redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación, tampoco es que estos 24 ancianos sean los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, porque entonces sería una sola nación y una sola lengua. Y dice que hemos sido redimidos de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación. Por eso yo te decía la semana pasada que los ancianos son los representantes de la iglesia y son los que están cantando esta parte de la canción. Versículo 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Segunda de Pedro dice: más vosotros primera de Pedro dice: más vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Y antes ustedes no eran escogidos por Dios, no éramos escogidos, pero ahora sí lo somos. Y es lo que están cantando estos ancianos. Y estas son promesas que Dios le hizo a la iglesia mientras la iglesia estaba en la tierra. ¿Sí? Ni en el cielo se están cumpliendo. Ahora, ¿no se te hace padre que están los ancianos, están los ángeles y están los 4 seres vivientes y los primeros en cantar en la iglesia son los ancianos? Imagínate qué privilegio, brother. No quieres cantar en la congre y ella es la primera banda que se va a arrancar a cantar, porque son los primeros que empiezan a cantar al Cordero cuando el Cordero toma el rollo y toma el libro, ¿no? Los ángeles no han sido redimidos, los inconversos no han sido redimidos, la creación no ha sido redimida, es solamente la iglesia la que ha sido redimida. Si tú eres redimido, eres iglesia. Y es la iglesia la que está cantando, porque dice que nos ha redimido para ser sacerdotes. Versículo 11, y viene el segundo canto, y fíjate, aquí se suman otros cantantes. Versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos,
y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Juan dice: después de esto escuché muchísimas voces. Por eso dice millones de voces. Porque acuérdate que el énfasis está en la repetición de los sucesos. Escuchó muchísimas voces, tantas que no podía contarlas, ¿no? Pero este canto ya no nada más es de los ancianos. Este canto ya no nada más es de la iglesia. Ahora este canto también suma ¿qué? A los ángeles y a los seres vivientes, y evidentemente a los hombres, que es la iglesia que está representada por los ancianos. Y todos estos son millones de millones. Y todos reconocen que el Cordero conquistó todas estas cosas y que tiene la autoridad para tomar el poder, que tiene la autoridad para tomar el libro. Y ahora viene el tercer canto, o la tercera parte de este canto, y es en el versículo 13. Dice: y todo lo creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Primero fue solamente la iglesia representada con estos ancianos. Después fueron los ángeles, los seres vivientes y la iglesia. Y al final es la creación cantando también. Lo que está debajo de la tierra, en los mares, todo lo creado es lo que está cantando. Toda la creación está reconociendo al Señor. Y dice: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Ahora, la creación, lo que hay en el mar, no ha sido redimido, pero es creación. Por eso es que la primera parte la canta la iglesia, porque ha sido redimida, porque se le ha llamado para ser rey y sacerdote. La segunda parte, donde reconocen la autoridad y el poderío, son los ángeles y los seres vivientes. Y finalmente, en esa tercera etapa del canto, es la creación la que se suma a cantar y a reconocer la grandeza de Dios. ¿Te acuerdas de Filipenses 2 que leíamos? Que ante su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es ahí donde se cumple. No es aquí en la tierra. Porque hay gente que dice: hermanos, todos pónganse de rodillas, porque dice la escritura que toda rodilla se doblará ante el Señor. Dices: pues sí, ¿para qué sirve que se postren regañados, hijo? Qué gusto me da que hayan venido al culto. Y están todos forzados, porque si no, no hay domingo, ¿no? Aquí es donde se cumple Filipenses 2. Lo que Pablo habló a la iglesia, lo que Pablo por revelación del Espíritu Santo le decía a la iglesia, que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es aquí donde cantan. Es aquí donde le rinden y le reconocen. Es cuando el Cordero ha vencido y ha tomado el libro. Y el Cordero nada más hizo esto: tomar el libro. Todo lo demás pasó porque Él tomó el libro. Fíjate que hay algo que a mí me gusta mucho, porque de repente hay gente que te dice: oye, ¿y cómo será el cielo? ¿Sí será bonito? Porque va a haber calles de oro, y ya platicamos la semana pasada de si mar de cristal o no de cristal, o como el cristal, o si va a ser de cristal. Pero ¿será bonito el cielo? Y te pregunto lo mismo a ti: ¿crees que el cielo es un lugar bonito? ¿Crees que es un lugar de mucha luz? ¿Crees que haya? ¿Qué crees que haya en el cielo? Y yo no sé cómo será el cielo. No te tengo una respuesta. Te puedo decir muchas cosas por cosas que he visto, caricaturas, pero estoy seguro que ninguna de esas se asemeja ni lo mínimo al cielo. Pero sabes, lo que me puede encantar a mí es que si el cielo es bonito o no es bonito, no lo sé, pero sin duda sé que será especial. Y será especial porque Cristo está ahí. Y eso es lo que lo hace especial. Eso es lo que lo hace distinto. Y entonces yo te diría: ¿tu familia es bonita o no es bonita? Y yo lo que te
tendría que decir es que si tu familia está rendida a Cristo, es una de las mejores familias. Es que tienen errores, pero Cristo lo suple todo. Y esa es la realidad. Por eso tú adquieres un valor diferente cuando estás en Cristo Jesús. Por eso es que cosas empiezan a cambiar alrededor de ti cuando te rindes a Cristo, porque Él te da una identidad nueva. Él te asigna un verdadero valor. Y yo no sé cómo será el cielo. Lo iremos conociendo según vayamos avanzando, y veremos algunas cosas y otras cosas serán reservadas. Pero de que vale la pena, porque es el lugar donde el Señor mora. Es el lugar donde el Señor está. Ahora, cuando Jesús comienza su ministerio, empiezan a pregonar. Juan el Bautista dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y bautizaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no es que el reino haya bajado, sino que Cristo comenzaba ministerio y representa el reino de los cielos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el cielo es la figura de Cristo. Es vivir en Cristo, es mantenerte en Cristo. Y sabes, no tenemos que esperar a que llegue Apocalipsis 5 para postrarnos y cantarle y arrodillarnos delante del Señor. Tú y yo como iglesia tenemos el privilegio el día de hoy de adorarle. Tenemos el privilegio de cantarle. Tenemos el privilegio de rendirnos delante de Él, de abrir nuestro corazón a Él, de decirle: Señor, cuán grande eres, has vencido, me has perdonado, me has acercado a ti, y confesar que Jesús es el Señor. Versículo 14, y termina capítulo 5 de Apocalipsis. Dice: cuando lleguemos allá, los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes dijeron: así sea. Y todos los demás se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Yo tengo algo muy presente, que decían que cuando llegues al cielo no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más deuda, no habrá más cansancio. Y dice: y entonces nos daremos cuenta que valió la pena esperar y esforzarnos para llegar delante del Señor. Y yo hoy, después de muchos años de escuchar esto, yo sigo creyendo en eso. Yo sigo creyendo en eso. No son las calles de oro, no es la falta de dolor, no es la falta de deuda, sino es el Señor mismo el que hace que verdaderamente valga la pena estar en ese lugar. Él es el que hace que valga la pena. Ahora, ¿por qué es el único digno de abrir el libro? Porque ya venció. Y con Él, tú y yo también somos vencedores. Cuando el Señor está en la tierra, lo puedes leer en Mateo, dice que fue a la sinagoga, y estando en la sinagoga le dieron a que leyera el libro. Y leyendo él la escritura, lee una porción de Isaías 61, es lo que lee el Señor. Dice: Él vino a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos en el año de la misericordia del Señor. Y dice, y después enrolló otra vez el libro. Si tú vas a Isaías 61 y lees esto, la siguiente frase era juicio, de acuerdo al profeta Isaías. Y el Señor en ese momento en la tierra habló la parte de bendición y anunció la parte de salvación. Es el día del Señor, el día de victoria. ¿Sabes por qué? Porque la parte de juicio no le iba a leer mientras estuviera en la tierra. La parte de juicio le empieza a desatar
a partir de la siguiente semana en Apocalipsis 6:1. Ese es el panorama de Apocalipsis. Eso es lo que significa el rollo. Esos fueron los sellos que los va a ir abriendo uno a uno. Ese es el panorama de lo que Juan nos revela y nos muestra a través de Apocalipsis. Amado, tú y yo no tenemos que esperar Apocalipsis 5 para rendirnos delante de Él y postrarle y reconocer que Él es el Señor. Tú y yo lo podemos hacer el día de hoy, ahorita, en la tarde, en la mañana, a la hora que sea. ¿Por qué no oramos? Te pones de pie.